Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso, continuamos con el material Nociones Básicas o Nociones Generales de uso de los archivos de AutoCAD. Y tenemos una secuencia de 4 materiales para editar archivos, y cuando decimos editar los archivos nos estamos refiriendo a editar el archivo para su impresión. Tenemos 2 opciones, puede ser una previsualización en pantalla para ver antes de imprimirlo en papel, o a medida que vamos trabajando, confirmar si vamos trabajando con grosores de línea, con tipos de línea, con los datos correctamente, expresados correctamente, o ya ir hacia la impresión de papel en la impresora de ustedes particular o en cualquier casa comercial de ploteo. La secuencia de estos 4 archivos es, el primero que deberían mirar es cómo editar una tabla de estilos de trazado o de estilos de ploteo o impresión. Este archivo con extensión CTB o STB es el que me va a asegurar que las propiedades de las 3 propiedades, color, tipo de línea y grosor de línea o grosor de trazo, que di en las capas o que di a través de propiedades a cada uno de los objetos, me van a estar correctamente configuradas. ¿Por qué deberían mirarlo previamente? Porque en ese material se explica cómo, para qué se realiza esa tabla, para qué se realiza, para qué se edita, para qué se configura, y también cómo se hace, los pasos para hacerlo. En segundo caso, vamos a tener como el archivo CAD para imprimir, y los 2 últimos son cómo editar el archivo para convertir un archivo DWG en un archivo PDF o en una imagen. Bueno, arrancamos entonces en este caso cómo editar un archivo para imprimir, un archivo DWG, o sea, un archivo como tengo en este caso de CAD. Nosotros en el modelo tenemos todos los objetos dibujados, a escala 1:1, cuando dimos las coordenadas, dimos las dimensiones reales que estamos diseñando y que queremos que ese objeto en la realidad tenga. Lo editamos con una unidad de dibujo que podía ser distinta para cada uno de los tipos de plano o de los vistas, secciones o cortes que estamos realizando. Y para editar el archivo para imprimir, tenemos que ir a la pestaña, en este caso la tenemos renombrada como P1, donde tenemos 1, 2, 3, 5, 10, 100 láminas que vamos a querer imprimir. Podemos imprimir también, podemos tener otras pestañas para imprimir. En este caso yo voy a entrar en la P1, que es donde tengo 2 láminas, una A3 y una A3 de formato alargado. Mide 29,7 por 84 por 841, y esta es una A3. Les voy a mostrar entonces cómo previsualizar en el caso de una A3 y generar el archivo correcto para imprimir una A3, y cómo hacerlo para el caso de una lámina de otro formato. Podemos ingresar para trazar, plotear o imprimir, podemos ingresar haciendo botón derecho sobre P1, y acá tenemos trazar, les puede decir plotear o les puede decir imprimir, o podemos hacerlo también por la A, donde nosotros teníamos opciones para definir algunos casos, y también tenemos cómo guardar, guardar como, abrir un archivo nuevo e imprimir. Vamos a imprimir, le decimos que queremos plotear, imprimir o trazar. Estoy nombrando las 3 opciones de palabras que les puede ofrecer cuando ustedes, según la versión que ustedes tengan, AutoCAD. Vamos a trazar y se va a abrir, repito, una ventana que se abriría igual por la pestaña cuando seleccionamos la opción trazar, y que, si ustedes observan, es la misma pestaña que se abre cuando hacemos administrador de configuraciones de página, porque cuando queremos realizar la configuración de página, lo estamos haciendo pensando en la impresión.
en esas dos etapas de impresión: la vista preliminar o previsualización, o la impresión final, o una impresión con mi equipo, o llevarlo a imprimir. Primero vemos que la escala de trazado tiene que estar dada. Si yo no la di cuando realicé las hojas en la pestaña administrador, en la ventana administrador de configuraciones de página, no va a quedar grabada aquí, no va a aparecer aquí, eso se graba por archivo. Recordamos, quiere decir que la tengo que dar en este momento. Y en este caso, como dibujé en metros, la relación entre la relación que tengo que establecer es que 1000 milímetros es una unidad de dibujo, que en este caso es un metro, o podía ser un milímetro igual 0,001 unidad de dibujo, sería lo mismo, ¿verdad? La relación es la misma. Lo otro que me tengo que chequear es la tabla de estilos de trazado. Yo tendría que seleccionar del listado la que generé para este tipo de plano que voy a imprimir. En este caso, la que yo tengo que generada voy a usar albañilería, ¿verdad? Porque albañilería, voy a ir editor a la edición de ese estilo de trazado, yo sé que todos los colores que haya usado son en negro, y vieron que estoy chequeando, y todos son en negro, y luego el tipo de línea y el grosor de línea está configurado que va a usar el del objeto, o sea, el de la capa. Y si yo quiero verificar, recordamos que si quiero verificar dónde tengo guardado ese archivo con extensión CTB o STB, lo puedo verificar acá para luego descargarlo de allí a mi pendrive o adjuntarlo a un archivo de correo. Tendría que entrar, en mi caso, que AutoCAD lo grabó automáticamente en C, usuarios, naviques, bla, 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 hasta albañilería CTB. Bueno, esto entonces está correcto, le hago cancelar porque no voy a modificar nada, lo dejo activo. Luego vengo acá y no es un PDF, voy a seleccionar la forma en que lo quiero imprimir o lo quiero previsualizar, y tengo activado, preconfigurado PDF, les podría decir ninguno, ¿verdad? O cualquiera de las otras opciones. Cuando yo despliego me va a aparecer las impresoras que yo tengo activa. En este caso voy a seleccionar con la que estaría imprimiendo, es esta la denominación, el modelo, y voy a hacer primero para una hoja A3. Acá sí yo podría, si no está activado A3, puedo seleccionar, ¿verdad?, los diferentes tamaños, y veo que solamente tengo carta oficio A3, luego tengo de la A0 a la A4, y luego tengo otras opciones, ¿verdad?, que me trae preconfigurada o que yo antes preconfiguré previamente. Y en este caso, porque lo voy a hacer para mostrarles a ustedes para una A3, cliqueo en la hoja A3 y tengo la hoja en la posición que yo quiero, la escala de trazado, la tabla de estilos de trazado, la impresora, y ahora voy a seleccionar el área de trazado. El área de trazado, si no me ofrece acá una pestañita que me diga ventana, la busco por aquí y selecciono la opción ventana. Una vez que hago eso, automáticamente el programa cambia de esa ventana, la cierra y pasa al área gráfica presentación, que lo tengo que tener en la opción papel. Entonces, cliqueo en dos vértices opuestos, ¿verdad? No importa en cuál sea el primer vértice que yo seleccione, cliqueo en dos vértices opuestos y inmediatamente, sin dar Enter ni ningún otro paso, el programa regresa a la ventana gráfica, y acá yo le voy a pedir que centre el trazado. Luego, ¿qué tengo entonces? Repito, el nombre de la impresora, el tamaño de papel, centrado el trazado, la escala de trazado, la tabla de estilos de trazado, la posición en que yo lo quiero con respecto a la hoja, en este caso A3, voy, y la ventana, que ya la seleccioné, voy y pido una vista preliminar.
hago botón izquierdo ratón, selecciono vista preliminar. El programa me va a ofrecer entonces en la hoja 3, ¿verdad? Si yo hago un zoom, me va a ofrecer cómo se visualizaría. Voy a hacer ahora un encuadre para moverme. Me mostraría, me visualiza, me hace una previsualización en pantalla, cómo se verían todos los datos distribuidos y los grosores de línea, los colores y los tipos de línea, cómo se verían cuando yo imprimiera, si imprimiera en papel esta lámina. Y también me muestra que puedo continuar usando esos mismos grosores de línea, esa misma configuración de estilo de línea, de tipo de línea, porque es correcta su visualización. Acá yo, por ejemplo, podría ver que la línea del acotado tiene un grosor mayor al que debería tener, entonces quiere decir que debería entrar en la capa acotado y ver cuál es el problema, qué es lo que está afectando esa línea, esa dimension line o la línea de cota que se está viendo con un grosor que no debería ser. También tengo acá, vieron que tengo grosores de línea en el caso de la cercha, que esta parte de la cercha, o sea, el triángulo que conforma esta cercha de madera, no está cortado, ¿verdad? Por lo tanto, debería ser este mismo grosor de línea. Eso también me permite que yo ingrese en el modelo y chequee, ¿verdad? Toque estos objetos, seleccione estos objetos y le cambie las propiedades, los incluya en la capa de estructura vista. O sea, también me permite, por ejemplo, ver acá que o me faltan los números por algún motivo, pero lo más seguro que la ventana haya quedado cortando los números, ¿verdad? Que la ventana haya quedado limitando entre el número y la línea de cota y por eso no se ven. Entonces, la previsualización es importante ¿verdad? Me permite chequear toda esa información y verificar que es correcta o ingresar y buscar cuál es el problema y cambiarlo. Les voy a mostrar acá, vieron que tenemos los ejes del tanque 1 y los ejes de los equipos 1 se usó, yo luego les voy a mostrar que se usó la misma capa, están dibujados estos segmentos de recta en la misma capa y por lo tanto, y tienen las mismas propiedades, comparten las propiedades de la capa. Sin embargo, en estos dos casos están correctos y en este caso no. Cuando volvamos a la presentación papel, les voy a mostrar cómo se ven y ahí vamos a verificar que si se ven correctamente en la presentación papel, se imprimirían correctamente. Aquellos que pueden verse bien, como esta línea, este eje, que puede verse bien en el modelo, si en la presentación papel, cuando yo lo escalé, no se visualiza correctamente, no se va a imprimir correctamente. Bueno, una vez que chequeé en la previsualización toda esa información, toco cualquier tecla, en este caso voy a tocar el tabulador, vuelve automáticamente a la pantalla general y de la pantalla general de presentación papel me vuelve a abrir esta opción para que yo le dé aceptar o cancelar si no quiero continuar con la impresión. Antes de hacer esto, les voy a mostrar, les voy a dar otro tip. Por ejemplo, si yo quisiera guardar este tipo de configuración de hoja 3, centrado el trazado, escala de trazado, tabla de estilo de trazado, albañilería, la posición en el formato, en la orientación del dibujo de esta forma, entonces puedo configurar la página dándole un nombre, ¿verdad? Acá tengo alguna que es presentación 1, que no hay nada configurado, podría traer alguna presentación de algún otro archivo, o podría buscar si desde que abrí el archivo hasta este momento hice una configuración o varias configuraciones, pero me permite seleccionar la configuración del último trazado que yo realicé, siempre que lo haya hecho entre que abrí el archivo y este momento. Si yo cierro este archivo, por más que ahora yo añada esta configuración a ese listado, añada esta configuración que voy a hacer ahora,
el trazado previo, la opción de trazado previo, no se visualiza. No se vería acá, no se haría en el listado. ¿Qué nombre le voy a dar? Bueno, como siempre la sugerencia es que le den el nombre del tipo de plano. El tipo de plano me va a permitir comprender, ¿verdad?, cuál es la tabla de estilo de trazado que yo usé, seguramente en la escala personalizada o no, porque yo la puedo cambiar, ¿verdad? Puedo trazar en albañilería, podía trabajar en centímetros, pero no voy a trabajar en milímetros, o es difícil que trabaje en milímetros. Seguramente voy a trabajar en metros y en algún caso tal vez en centímetros, para planos de locales, de albañilería, para distribución de layout, que también es un plano de albañilería. Entonces, lo principal es darle, lo mismo que a la tabla de estilos de trazado, el nombre del tipo de plano. Y acá le voy a poner algo de albañilería, o puedo escribir toda albañilería, y considero importante darle también la hoja para la cual yo la generé, que en este caso es una A3. Entonces le digo aceptar, me quedó guardado el A3 y bueno, y le doy a aceptar para que me guarde esta opción. O le puedo decir aplicar a la presentación y cada vez que abra la presentación, ¿verdad? Se va a dar la opción de que me va a abrir la configuración del trazado con estas opciones que seleccioné. Bien, ¿qué pasa ahora si yo no quiero, ¿verdad?, hacer una previsualización de una hoja 3, sino que quiero hacer una previsualización de una hoja de este tamaño, un tamaño que no estaba configurado en el listado? Entonces, en ese caso, lo que la busco, ya sabemos que no está, porque yo ya lo mostré antes, entonces lo que hago es voy a propiedades para generar esa hoja. En propiedades, ¿verdad? Voy a tamaños de papel personalizados. Para aquellos que tienen la versión en inglés, les va a hacer la segunda de estas opciones y les va a decir tamaño de papel custom. Y aquí lo que sucede es que no me trae, en mi caso, en esta versión, no me trae ninguna opción personalizada y tampoco me trae la opción de añadir para mi impresora, ¿verdad? Ninguna opción personalizada. Por lo tanto, entonces hago cancelar, porque no puedo generar esa opción, y no tengo otra opción, ¿verdad? Si quiero hacer una previsualización de una hoja de un tamaño que no está definido, no tengo otra opción, ¿verdad?, que generar un archivo PDF, ¿verdad? Que generar un archivo PDF de cualquiera de las dos formas. Vamos a ver ahora, en el material 3, es lo que vamos a generar, un archivo PDF. Bueno, tendría que generar un archivo PDF para poder entonces ver si la previsualización, aunque después lo vaya a imprimir como un archivo de WG. Bueno, en este caso entonces me quedó el archivo y si yo pronto le doy a aceptar y me queda el archivo pronto para llevarlo. Sé que está todo correcto, le puedo hacer cancelar o aceptar, porque en definitiva yo lo que hice fue una previsualización. No quiero imprimirlo en mi máquina, sino que lo voy a llevar a una casa de ploteo o a otro equipo para imprimir, o en otro momento para imprimirlo. Ahora, si yo quisiera hacer una impresión en mi impresora particular que acepta, si acepta solo hojas tamaño oficio, tamaño carto, tamaño A4, la sugerencia es que seleccionen, ¿verdad?, el tamaño que ustedes quieren, o deberían seleccionar el tamaño que ustedes quieren. Yo voy a seleccionar en este caso una A4, ¿verdad? Y voy a ventana y selecciono un extremo y acá tengo que seleccionar en este caso un tamaño que sea exacto, el de una hoja 4, o aproximado el de una hoja 4. Entonces voy hasta la mitad de la hoja, porque esta hoja A3 mide 42, o sea que a la mitad de la hoja estaría en una hoja A4, y cliqueo allí. Una vez que hago eso, chequeo el resto de las opciones. Yo lo voy a hacer de este modo, sin modificar el horizontal, para que no queda correcto.
voy a vista preliminar y cuando hago vista preliminar me aparece la opción que yo seleccioné, pero como está dispuesta en la hoja, le di la opción horizontal, no me aparece desde el extremo a el punto medio, no se visualiza en la hoja dispuesta como yo la seleccioné en la ventana. Toco, en este caso tabulador, vuelve hacia atrás y automáticamente a la ventana y reconsidero la posición de la hoja y ahora sí hago una vista preliminar y va a aparecer en la hoja dispuesta en vertical hasta la mitad de la hoja y yo podría imprimir esta hoja, esta mitad de la hoja, o podría hacer ventana, ¿verdad? Yo le doy a aceptar e imprimo en mi máquina esa mitad de hoja para ver cómo me está quedando en la impresión, o podría hacer ventana nuevamente y seleccionar cualquier otro sector de la hoja que yo quisiera. Si yo selecciono una hoja A3, ¿verdad? O selecciono y quiero imprimir en un tamaño de hoja 4, una hoja 3 o una hoja alargada, me va a seleccionar solamente la parte central si yo tengo centrado. Y si no tengo tildado centrado, me va a seleccionar otro sector que a veces incluso puede ser un sector que esté la hoja en blanco. En este caso vieron que me seleccionó un sector de la hoja que corresponde ni a la parte izquierda ni a la parte derecha, corresponde a la parte media de la hoja, porque tocó cualquier tecla, el espaciador, porque tenía la opción centrado. Si yo destildo la opción centrado y hago ventana, vista, ¿verdad? Quedó también una parte más corrida hacia el otro lado, pero no me está visualizando realmente lo que yo quiero, que es el tamaño de una hoja A3. El tamaño, perdón, de todo el dibujo, sino que al señalizar toda una hoja 3 en una 4 me selecciona parcialmente. Bien, voy a cancelar entonces la opción de imprimir un DWG, en una previsualización en mi impresora, de hacer una previsualización o una impresión en mi equipo. Y aquí lo que me faltaba mostrarles era que la ventana gráfica, vieron que no se veía el borde de la ventana gráfica, porque yo, si bien no la apagué con el sol y la lamparita, tengo la ventana gráfica apagada, acá en ventana, tengo apagada la impresora. Cuando las impresoras están apagadas o una capa que tiene la impresora en gris, que es la capa Def Points, ¿verdad? Que debe ser esta, sí, la capa Def Points, que el programa la edita automáticamente. Generalmente cuando uno escribe o dibuja un acotado, automáticamente el programa la genera y no me permite borrarla. Entonces, por tener la impresora en gris, tanto lo que los datos que el programa inserta allí para acotar y para imprimir los textos y demás correctamente, como otros objetos que yo pueda tener incluidos en esta capa de Point, aunque sea, yo los dibujé en la capa de Point, no se van a imprimir. O sea que si hay algo que no se imprime o no se previsualiza, lo primero que tienen que chequear es ver si está en la capa de Points o tiene la impresora apagada, o la tabla de estilos de trazado no fue dada correctamente, porque yo seleccioné, tengo alguna selección incorrecta. Y por último, vemos que, como habíamos, cuando hicimos la previsualización, vieron que la ventana no se veían los números de las cotas, porque sí, justamente la ventana me está, que es la línea amarilla, esta línea amarilla me está limitando la opción de verlos. Quiere decir que yo desde la impresión papel, como ustedes ya saben, vengo y aumento, ¿verdad? Hasta ver todos los números o todas las opciones que yo quiero ver, aumento
el tamaño de la ventana gráfica. Y lo otro que vamos a comprobar es que cuando yo se ve bien en la presentación papel, o desde la presentación se ven bien la configuración de estas líneas, que son como trazo eje, raya punto, y no la de esta línea. Ingreso en la presentación modelo para poder tocar esa línea, toco esta línea y veo que está en la capa ejes y que sus propiedades son las de la capa eje. Y toco las otras líneas, ¿verdad? Veo que están en la capa ejes y que su configuración también está en la capa ejes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en este caso, ¿verdad? En esta línea, bueno, y en la otra también, en esas, disculpen porque toqué otra, en esta línea y en esta línea de capa ejes, la diferencia es que si yo voy a propiedades, tengo una escala de tipo, ¿verdad? De tipo de línea, para esa línea en particular editada como .003, lo cual me permite visualizarla correctamente. Y esta línea, voy aquí o hago botón derecho y busco propiedades, tiene la escala de tipo 1, que tal vez en el modelo, repito, me permitía visualizarla como línea discontinua, esa escala de tipo de línea, me permitía verla como discontinua, pero acá, una vez que yo escalé este objeto y lo escalé a escala 1,75, como ustedes pueden observar acá abajo, ¿verdad? En la escala de ventana gráfica, no se visualiza correctamente. O sea que salgo ahora a la presentación papel y, eh, y tengo el archivo correctamente configurado para imprimirlo en mi impresora, en la casa de ploteo o en una previsualización. Bueno, muchas gracias. Espero que el material les resulte útil. Que queden entonces previamente cómo ver para editar la tabla de estilos de trazado y en el próximo material, en otro material, vamos a ver cómo editar un archivo, estas hojas, como PDF y como alguna imagen como JPG, algún objeto de la ventana gráfica como imagen, como JPG. Gracias.